Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. La epístola de Santiago, capítulo 1, salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Este libro fue escrito por Santiago o Jacobo, hijo de María y de José, medio hermano de Jesucristo. Inicialmente, Santiago con sus hermanos había rechazado a Jesús como Mesías, según lo podemos ver en San Juan 7:5. Pero más adelante creyó, como dice 1 Corintios 15:7. Él se volvió el líder clave en la iglesia de Jerusalén, como lo podemos ver en Hechos 12, Hechos 15, Hechos 21 o Gálatas 2, siendo llamado una de las columnas de esa iglesia junto con Pedro y con Juan. Según el historiador famoso judío del primer siglo llamado Josefo, él fue martirizado cerca del año 62 después de Cristo. Él escribió con la autoridad de uno que había visto personalmente a Cristo resucitado, quien fue reconocido como un asociado de los apóstoles y quien fue el líder de la iglesia de Jerusalén.
Lo más probable es que Santiago escribió esta epístola a creyentes dispersos como resultado de la turbulencia registrada en Hechos 12 cerca del año 44 o 45 después de Cristo, por lo que se cree que es el libro escrito más antiguo del canon del Nuevo Testamento. Se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento porque está lleno de sabiduría piadosa e instrucciones prácticas para la genuina vida cristiana. Al inicio del capítulo 1 se nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esta palabra griega describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz y bienestar. Se refiere a someter a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. Un ejemplo muy conocido es cuando el oro es sometido al fuego para purificarlo o para ver su naturaleza y su pureza. Dios siempre permitirá la prueba en nuestras vidas para nuestro bien y para nuestro perfeccionamiento. La prueba produce paciencia, es decir, resistencia o perseverancia. Cuando esa paciencia es completada, nos lleva a ser perfectos y cabales. El proceso que Dios permite para nuestras vidas nos lleva a la perfección. Cuando dice para que seáis perfectos, no es una referencia a una perfección libre de pecado, sino a la madurez espiritual. A través de las pruebas nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios y de la necesidad de obtener sabiduría de lo alto. Se nos exhorta a pedirla a Dios con fe. Dios la da abundantemente y sin reproche. Podemos ver que la duda no es algo simple. Nos hace ser como las ondas del mar, vivir arrastrados de un lado a otro entre el temor, la incertidumbre, los pensamientos negativos, la incredulidad, y de esa manera ni siquiera debemos pensar que recibiremos algo del Señor. También se nos habla del hombre de doble ánimo. Es aquel que tiene su mente, corazón y alma dividida. Podría ser entre Dios y el mundo, entre Dios y el pecado, entre Dios y sus deseos egoístas. Alguien que por temporadas dice amar y servir a Dios y por temporadas no quiere nada. En Santiago 4:8 la exhortación es: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuestro corazón debe ser entregado completamente a Dios y vaciado de todo aquello que nos aparta de Él. De lo contrario, seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Pensemos hoy, alguien que inicia una carrera y es inconstante, ¿podrá terminarla? ¿Será victorioso? Esto es más delicado de lo que parece. Reflexionemos hoy, ¿soy inconstante? ¿Busco a Dios por temporadas? La madurez espiritual nos llevará a entender que las cosas materiales no son el primer lugar en nuestras vidas. Tanto los pobres como los ricos pueden regocijarse en Dios. Todos somos como la flor de la hierba, pasajeros. Todo aquí se quedará, pero gozamos de la exaltación en Cristo. El pobre puede gloriarse en su posición espiritual delante de Dios por su gracia. El rico puede gloriarse en su humillación en medio de las pruebas, porque tales experiencias lo ayudan a regocijarse y darse cuenta de que la felicidad y el contentamiento genuinos dependen de las riquezas verdaderas de la gracia de Dios y no de poseer riqueza terrenal. Luego encontramos una enseñanza acerca de la tentación. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. De Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Así que, como dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando no resistimos a la tentación, cuando no le decimos no, entonces da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pero la promesa es: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es maravilloso ver la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos dio ese nuevo nacimiento para no vivir esclavizados bajo el yugo del pecado, arrastrados por nuestras concupiscencias. Por eso en el versículo 18 dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
Como nos habla en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Por eso es tan importante enseñar y proclamar la palabra, porque es ella la que engendra, porque es la palabra a través del Espíritu Santo la que penetra en lo más profundo de los corazones y las vidas. Y por eso el capítulo termina como una exhortación para cada uno de nosotros, para que no seamos únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Para esto debemos desechar la inmundicia y abundancia de malicia para poder recibirla con mansedumbre. Porque si nuestra mente y nuestro corazón está lleno de pecado y lleno de malicia, no la recibiremos como lo que realmente es la palabra de Dios. Si solamente la oímos y no la ponemos en práctica, entonces solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. En cambio, el oidor y el hacedor es bienaventurado en todo lo que hace. Como sabemos, el Evangelio no es religión, sino poder de Dios para salvación. Sin embargo, en los últimos 2 versículos se menciona la palabra religión hablando del culto público de adoración a Dios. Todo lo externo que podamos hacer en nuestros cultos hacia Dios debe estar respaldado por una vida realmente piadosa. Una vida que muestre el amor de Dios no solamente con palabras, sino con hechos. Una vida de dominio propio y santificación. Podemos ver que nos habla de refrenar la lengua, nos habla de mostrar misericordia con los necesitados y actuar en favor de ellos, y nos habla de guardarnos sin mancha del mundo. En resumen, practicando la palabra de Dios, siendo hacedores y no solamente oidores. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué debe causar en nosotros el tener diversas pruebas? Número 2. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Número 3. ¿Qué debemos hacer si nos falta sabiduría? Número 4. ¿A qué es semejante aquel que alberga duda en su corazón? Número 5. ¿Cuál es una característica del hombre de doble ánimo? Número 6. ¿Cuál es la promesa para aquellos que son victoriosos sobre la tentación? Número 7. ¿En qué debemos ser prontos y en qué debemos ser tardos? Número 8. Si solo oímos la palabra y no la hacemos, ¿a quién somos semejantes? Número 9. Si alguien tiene mucho culto religioso, pero no refrena su lengua, ¿todo lo que hace es vano? Y número 10. ¿Cuál es la religión pura y sin mancha? Aquí terminamos el capítulo 1 del libro de Santiago. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.